Salmo 51:16 dice la Escritura: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por esta palabra. Señor, enséñanos a través de este mensaje, a través de esta palabra que ya está escrito y revelado, Señor. Ayúdanos a discernirlo, a desenvolverlo, a desarrollarlo, de tal manera que todos podamos quedar llenos del poder de tu palabra y de una enseñanza más en nuestra vida cristiana. Gracias, amado Padre, por el poder de tu palabra. Te honramos y te bendecimos tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Conforme al corazón de Dios. En la Biblia encontramos a un hombre que no modeló realmente desde el principio de su carrera a un hombre, a un esposo y a un padre conforme al corazón de Dios. No lo vemos, pero sí vemos que él se esforzó por serlo. Miren, mis amados, no modeló como tal, no fue aquel hombre, aquel esposo, aquel papá conforme al corazón de Dios, pero sí luchó por serlo, por ser el mejor hombre, por ser el mejor esposo y por ser el mejor papá. Sí luchó. Muchos profesionales entran en la universidad para estudiar una carrera. Pero, mis amados, una es aprender dentro de la escuela y otra es ir al campo de trabajo. Cosas muy distintas. Hay cosas que las universidades no enseñan. Es prueba y error. Y eso es lo que nos hace tener experiencia. Entonces podemos decir que una es la universidad de formación, pero la otra es la universidad de la vida, mis amados. Y en el área familiar pasa absolutamente lo mismo. ¿Por qué, mis amados? Porque una es ser un hombre soltero, una mujer soltera, pero otra cosa es ser un esposo, ser una esposa, y una cosa muy distinta es ser un padre o una madre. Cosas muy distintas. Y, mis amados, como cristianos, conocedores del Santo Evangelio, es nuestra responsabilidad saber cómo Dios nos puede dirigir para llegar a ser un hombre, un esposo y un padre conforme al corazón de Dios. Cuando dicen amén. Vean, mis amados, hay hombres muy exitosos, jóvenes muy exitosos, que toman herramientas que el otro que también es exitoso no usaron la misma herramienta y son exitosos. Hay esposos que les funciona muy bien una acción, pero hay otro esposo que no, y los dos están teniendo los grandes resultados. Al igual que los padres, hay padres que toman una manera de disciplinar a sus hijos, hay otros padres que no, y ambos les funciona. Entonces, mis amados, de entrada quiero decirle que no es fácil. No, nada es fácil, porque cada uno utiliza la herramienta para poder ser un hombre, para poder ser un esposo y para poder ser un padre conforme al corazón de Dios. Mis amados, hay hombres solteros que prefieren no casarse. Sienten tener el don de continencia, pero hay otros que no pueden y se consagran para que les llegue una mujer conforme al corazón de Dios. Vea lo importante que es obedecer a Dios, mis amados. El primer libro de Corintios 17:20, ahí habla Pablo acerca de la familia, del matrimonio. Y entonces dice en el versículo 17, dice: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Pablo dice: una cosa quiero dejar bien en claro a las iglesias, dice Pablo:
Todos los hombres y todas las mujeres deben permanecer en la condición en que estaban cuando Dios los invitó a formar parte de su pueblo, dice Pablo. Si alguno de ustedes creyeron en Cristo después de haberse circuncidado, mis amados, no traten de ocultar la circuncisión, dice Pablo. Si los otros creyentes, sin estar circuncidados, no tienen por qué circuncidarse, cada uno debe quedarse como cuando creyó en Cristo. Mis amados, ser un hombre, un esposo y un padre conforme al corazón de Dios, ¿sabe qué exige? Liderazgo. Exige liderazgo basado en el amor sacrificial. Requiere humildad, requiere oración, papás, hombres, esposos, requiere oración. Y como cabeza del hogar, mis amados, tu llamado como hombre, como esposo y como papá, debes reflejar el amor de Cristo hacia tu esposa para discipular a tus hijos, mis amados, priorizando el tiempo que pasas con tu Creador. Porque, mis amados, hoy los hijos no aprenden por imposición. Los hijos el día de hoy aprenden viendo. ¿Cómo va a exigir, mis amados, que sus hijos estudien si usted no toma la Biblia, no estudia un libro? ¿Cómo les va a exigir? ¿Cómo les va a exigir que los niños oren, que su familia ore si usted no ora? ¿Cómo les va a exigir? ¿Cómo les va a exigir a sus hijos que ellos ayunen, que vayan a la iglesia si usted es cadochero, cada 8 días, cada 15 días? ¿Cómo? ¿Saben, mis amados? De nosotros depende. Nosotros enseñamos con nuestras acciones. Con nuestros hechos enseñamos a nuestra familia. Ese es ser un hombre, un esposo y un padre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un hombre conforme al corazón de Dios. Mis amados, antes de ser esposo o de ser un padre, debes cultivar una relación íntima con Dios. Mis amados, las escrituras nos revelan que Dios busca a alguien conforme a su corazón, mis amados. No por su apariencia, sino por su obediencia y por su pureza. Por eso el salmista escribe en el Salmo 51:2, dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Sabe por qué dice el salmista así, mis amados? Porque lo que estaba haciendo el salmista aquí es reconocer sus errores, reconocer sus fallas. Pero ¿con quién tenía que ir a confesarlo? Con Dios. Por eso él dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mis amados, todos estamos expuestos a cometer errores, pero tenemos también alguien que nos sabe perdonar. Si los hombres solteros o las mujeres jóvenes solteras le dan vuelo a la hilacha, cuando sea esposo o cuando sea esposa va a quererse lo mismo. ¿Qué necesita un hombre cristiano y además soltero? Hacer lo que dice el salmista. Él decía: perdóname, Señor. ¿Saben, mis amados? David era guapo, como todos los hombres que están aquí. No tenía mucho pegue. ¿Saben qué decía el hermano Rigo Tobar? Perdóname, Señor, por ser tan guapo. ¿Se acuerda? Usted lo escuchó, hermano. Pero sabe, hermano, David decía: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esa es la guapura que debemos de tener, mis amados. Estar limpios, estar sanos. David compuso este salmo después de que tuvo relaciones sexuales con Betsabé. Entonces el profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio. Mis amados, un hombre conforme al corazón de Dios como el rey David requiere agallas. De verdad, mis amados, requiere agallas. ¿Quiere usted tener el corazón de Dios? Involúcrese en las oraciones diarias, involúcrese en los ayunos.
Trate de aprender la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios, no ponga excusas, no ponga pretextos, busque la forma de agradarle a Dios. Ese es ser un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. Por eso Hechos 13:22 dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mis amados, esto se destaca no por ser perfecto, sino por su fe. Una fe inquebrantable, un corazón dispuesto al arrepentimiento y la obediencia. Mis amados, todos estamos expuestos a cometer errores, todos. Pero todos estamos obligados a ir ante Dios para pedirle perdón. Y aquí es donde no cuadra la vida cristiana. Vean, todos los jóvenes creyentes tienen la oportunidad de llegar a ser buenos esposos o esposas y buenos padres o madres como creyentes. Los jóvenes cristianos tienen todo el privilegio de poder ser los mejores de esta tierra. ¿Saben por qué, mis amados? Porque conocen a Dios. La santidad juega un papel importante en sus vidas, y no se trata de una santidad perfecta, sino una búsqueda diaria con el Señor. Por eso el salmista escribe en el versículo 3 del Salmo 51, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aunque David cometió pecados graves como el adulterio y el asesinato, la Biblia lo describe como un hombre con un corazón arrepentido. Mire, mi amado, David cuando pecaba no justificaba sus acciones, y es algo que en la actualidad el mundo cristiano lo hace. ¿Por qué cometió errores? Por la culpa de ella, por la culpa de él, por la culpa de... Hermanos amados, David no hacía eso. Cometía un pecado y se acercaba ante Dios: Señor, solo en ti he pecado, perdóname, yo he pecado. Y David se declaraba que él era el pecador. Eso es lo que hace la diferencia, mis amados, entre acercarse a Dios para pedirle perdón. Él se humillaba, pedía perdón y se arrepentía sinceramente, como se lee en el Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Mire, mi amado, qué tremendo. Aquí no hay pecado que no sea perdonado, siempre y cuando usted reconozca que ha fallado. Tremendo daño que hizo David. Mató al esposo de Betsabé, lo asesinó, se metió con ella, y después de cometer tantos errores llega ante Dios y le dice: Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él no dijo: es que para qué se va a poner enfrente. No, él no buscó excusas. Se acercó a Dios y le pidió perdón. Saben, mis amados, nadie está exento a no pecar, pero todos estamos obligados a ir delante del Señor y pedirle perdón, pero también no volverlo a hacerlo más. ¿Por qué muchos jóvenes batallan en sus vidas el día de hoy? Porque están encerrados en un círculo que ellos mismos se formaron. Recuerda, hombre de Dios, el Señor te ha hecho libre desde el momento que creíste en Él. ¿Cuánto dicen amén? Así es que mire, no tenemos por qué andar encerrados, pero tenemos la bendición de Dios. La Biblia dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice el Señor: vayamos a Él, entreguemos nuestras cargas. Dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. ¿Saben, mis amados? Un hombre conforme al corazón de Dios es un adorador dependiente. Su vida estaba marcada por una profunda pasión por Dios, por una alabanza y una búsqueda de su dirección. David pecó con conocimiento, pero supo reconocer su falta, y eso lo llevó a alcanzar la benevolencia de Dios. Un impío no puede hacer eso. La dependencia se manifiesta al aceptar que Dios es la fuente de todas las cosas. Por eso el Salmo 16:2 dice de la siguiente manera: oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti.
Mis amados, esto demuestra que un adorador halla su suficiencia en Dios y no en sus propios talentos. Cuando un hombre comete un error, hace todo lo contrario a lo que Dios ordena, se aleja, y eso hace más difícil su reconciliación y la búsqueda de su medicina. En lugar de acercarse a Dios, se aleja. Y David no se alejaba, él se acercaba cada vez más. Por eso fue un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces mire, cuando pase por desánimos, no se aleje, acérquese más a Dios. Medite en la palabra, lea la palabra, que Él le va a dar una salida. Amén. Un hombre conforme al corazón de Dios es obediente. Es obediente. A lo largo de su vida, David tuvo un deseo genuino de obedecer la ley de Dios y cumplir sus propósitos. Hombre de Dios, si obedeciéramos a Dios, a sus mandamientos, nos evitáramos de muchos problemas, Si no tiene trabajo, convierta su vida en ayunos y oración, y verá, mi amado, que Dios le va a abrir las puertas. Pero no tiene trabajo y está como Superman. Hermano amado, se va a poner más difícil la cosa. Sí. No tiene trabajo, convierta su día en oración, convierta su día en ayuno, póngase a leer la Biblia y verá que Dios le va a abrir las puertas. Jóvenes, hombres de Dios, fórjense metas. Jóvenes todavía que tienen la oportunidad, esposos solteros, esposos jóvenes, no esposos solteros, no, esposos jóvenes. ¿Están mirando alegres los esposos? Esposos jóvenes, fórjense metas. Un servidor ya va a dejar el trabajo. Y saben, hermanos, en 1984 yo terminé la carrera de ingeniería agronómica y no me pude titular. Y una de mis metas es titularme. Ya pasaron muchos años, pero tengo todavía el deseo de poder ser agrónomo con mi título. Después que yo me jubile, quiero estudiar psicología, quiero hacer un doctorado en teología. Ya estoy viejo. Ustedes, jovencitos, tienen la oportunidad, estudien, mis amados, agarren sus libros, estudien, por favor, y lo que ustedes hagan lo van a sembrar con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ay, es que pastor, ya no miro, ya no. Pero bien que galán mira pues el celular. Qué bonito lee pues los memes. Qué bonito. Mis amados, el querer como el hacer está en usted. Póngase, fórjese metas, y va a ver, mis amados, que la gloria de Dios se va a manifestar en su vida. Entre más esté ocupado, mi amado, menos tendrá derecho de pecar. Entre más ocupado esté. Dice Marcos 6:30 al 32, dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Cuando obedecemos a sus santos mandamientos, en verdad no nos queda tiempo ni para comer. Y en otra parte de la escritura dice, en el segundo libro de Corintios 4:16: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Un día vamos a morir, mis amados, pero lo mejor es morir sirviendo al Rey de los cielos, en obediencia a su palabra, y como un hombre conforme al corazón de Dios. Como un hombre, su prioridad debe ser buscar a Dios y confiar en Él. David fue llamado así porque anhelaba hacer la voluntad divina y se arrepentía sinceramente, sin fallar. Por eso el salmista dice en el Salmo 63:3, dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, dice el Señor. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ahora, ¿qué pasa con un esposo conforme al corazón de Dios? La Biblia, amado esposo, te llama a amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y dice Efesios: entregándose por ella,
Ahora, mis amados, esto requiere lealtad, requiere respeto y un compromiso inquebrantable, dejando de lado el egoísmo para llegar a esto que se necesita como esposo: sabiduría, sabiduría. Todos los esposos tienen un rol que desarrollar, como las mujeres también, y no se puede desechar. Pero el Salmo 51:6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mis amados, la oración te mantiene firme en el amor. Aunque no hay matrimonios perfectos, pero sí hay matrimonios saludables. Los esposos son formados en la oración. ¿Dicen amén los esposos? Pero no solamente en los días señalados de la iglesia, son todos los días. Dice el Señor que el alma en lo íntimo es formado. Esposos jóvenes, construyan su familia en una búsqueda continua de Dios. Un esposo conforme al corazón de Dios debe luchar por estos 4 roles que son indispensables para él, para su esposa. Y como un esposo conforme al corazón de Dios debe ser un líder en el hogar, un líder en el hogar. Para ser un líder en el hogar hay que hacer lo que dice la Biblia. ¿Qué dice el salmista? Salmo 51:7. ¿Qué dice? Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Vean, esposos, las enfermedades prematuras y las muertes en muchas ocasiones está relacionado y vinculado en muchos de los casos con el liderazgo en los hogares. Él lo dice la ciencia. Ahora, no estoy diciendo que todo está ahí, sino que en muchos de los casos sí está ahí, o tienen un final horrendo, porque no tienen un corazón de siervo. Un líder de hogar pasa tiempo con los que están bajo su autoridad. Cristo pasó tiempo con sus hijos espirituales, es decir, sus discípulos. Y saben, mis amados, en el primer libro de Pedro 3:7 dice la Biblia: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Saben, amados varones, nosotros tenemos que darle duro a la oración. El salmista decía: y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El líder deberá ser fuerte, pero no duro. Saben, hermanos, actualmente se está viviendo un fenómeno terrible, conocido como divorcio gris. Eso se está viviendo actualmente, y chéquelo por las redes sociales. Esto se refiere específicamente a la tendencia creciente de separaciones y divorcios entre parejas mayores de 50 años. Tras vivir décadas de matrimonio, mis amados, se están separando. ¿Qué está surgiendo? Por falta de una verdadera hombría se está dando este fenómeno. Por falta de una verdadera hombría en el hogar. Un esposo conforme al corazón de Dios debe ser un líder amoroso. ¿Cómo debe ser el líder en el hogar? Amoroso. ¿Cómo puede un esposo mostrar amor a su esposa? Hay muchas formas, mis amados. No todos los esposos son iguales. Unos aman con palabras, otros con atención, ternura, cortesía, detalles, otros ayudándole en el trabajo de la casa cuando sea necesario, otros asegurándose que después de Dios ella es la número 1. Hay muchas formas, mis amados. Pedro explica que no hay excusa para decir: es que yo no entiendo a mi mujer, no le logro entender. No hay excusa, mis amados. ¿Qué dice el salmista al respecto? Dice el Salmo 51:8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Un hombre que no tenga el don de continencia, sin querer sufre. Por eso David decía: ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad.
Hay hombres que prefieren vivir solteros porque ven cómo los matrimonios, en lugar de dormir en una king size, duermen en una ring size. Por eso, jóvenes, desde el noviazgo miren cómo es ella y ella mire cómo es él. Hay muchos podcasts de atrapando infieles por los celulares y que vemos siempre esto en las mujeres. Las mujeres las mujeres infieles: yo lo hice porque no me pones atención, puro trabajo eres, pura calle eres, y de qué van a comer pues. Por eso fui infieles. Mire, ¿qué dicen los hombres? ¿Qué dicen los hombres? Te fui infiel porque eres como una estrella, dice. Ahí se lo dejo con su imaginación. Esposo, cumple como líder amoroso. Lo demás déjaselo a Dios. De verdad, amados, de verdad. Amén. Un esposo conforme al corazón de Dios es un líder proveedor. El hombre está hecho para encontrar realización en su trabajo. Debe ser para él no solo una responsabilidad, sino también un privilegio, y así poder proveer para su familia en varios aspectos. Como los trabajos que requiere fuerza física, emocionalmente, económicamente, y para no caer en el egoísmo, tenemos que hablar con Dios de esta manera. Salmo 51:9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ay, que levante el garrafón de agua a mi mujer, total yo doy la paga. Ay, hermano amado, no, hombre, ese es machismo. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, mis amados. Yo estoy aprendiendo a lavar trastes. Que va, me queda ya con grasa, pero estoy aprendiendo. Ya más o menos me están quedando los últimos lavadas que estoy haciendo, está quedando chido. Pero mis amados, yo nunca lo había hecho. Sí, no, hombre, falta mucho. Lo vamos a aprender, hermanos. Lo sacamos. A veces los malos pensamientos se convierten en maldad. Dios bendice a los esposos diligentes. Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Un esposo diligente es alguien que es dedicado a su trabajo, pero a la vez reconoce que su familia necesita de él y de su tiempo, aún más de lo que él puede proveer, ya sea material o económico. Tiene que haber un balance, mis amados. Si solo piensas que solo con dar dinero es suficiente, negativo. Si solo piensas que solo pasar el tiempo acariciando a tu esposa es suficiente, negativo. Si piensas que solo ser muy servicial es suficiente, negativo. Debe haber un balance, mis amados. ¿Cuántos dicen amén? Otra característica de un esposo conforme al corazón de Dios: debe ser un líder protector. Un esposo conforme al corazón de Dios es un esposo que protege emocional y físicamente. El esposo necesita proteger a su esposa de tensiones y cargas innecesarias. La mujer es susceptible en el área de sus emociones y por lo tanto es más propensa a la depresión. ¿Cómo estarán mis hijos? ¿Será que también? Y empiezan a pensar. Y a veces nosotros estamos chambeando, pues ni nos acordamos. Son muy propensas las mujeres a pensar eso. Naturaleza, mujer virtuosa. No habla de hombre virtuoso, pero sí habla de mujer virtuosa. Recuerda, mi amado esposo, que el líder en el hogar eres tú, pero cuando el esposo falla en tomar su responsabilidad, pone una carga demasiado pesada sobre su esposa. Y como Dios diseñó al esposo como cabeza y no lo toma el matrimonio, se convierte en un monstruo. A veces la mujer es la que está preocupada por la luz, está preocupada por el agua, está preocupada por el gas, está preocupada por todo. Y el hombre tranquilote, calmado. El liderazgo lo tiene la esposa, mis amados. Por eso hay momentos de conflictos. ¿Por qué? Porque hay dos líderes y debe haber un solo líder, una cabeza, dice la escritura. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Solo Dios te puede dar la gracia y la sabiduría para ser un esposo protector. Note bien que aquí no vemos a los psicólogos, terapeutas, profesionales en arreglar asuntos matrimoniales, sino que aquí vemos el mejor psicólogo, sociólogo, terapeuta llamado Jesucristo, que Él sí sabe dar la medicina correcta. A Dios sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué será un padre conforme al corazón de Dios? Miren, mis amados, el padre tiene responsabilidad, y una responsabilidad muy sagrada, de modelar la vida espiritual y dejar un legado de fe. Esto se logra instruyendo con gracia, no con imposición, no corrigiendo con golpes, sino corrigiendo con amor y mostrando coherencia entre lo que dices y lo que haces. Mire, debe tener esa coherencia. De la historia de David y su hijo Absalón podemos extraer algunos principios eternos que nos ayudarán a entender la importancia de que somos padres conforme al corazón de Dios. Ahora mire, mi amado, la enseñanza principal es que nuestro carácter y las decisiones que tomemos como padres repercuten no solo en nuestra vida, sino también en nuestras siguientes generaciones. Por eso debemos ser ejemplo para nuestros hijos, guiarlos, ser maestros de la verdad. Cada uno de nosotros es responsable delante del Señor por su propia vida. Amados padres, sean maestros de la palabra ante sus hijos. De verdad, mis amados, ¿quiere ser un buen papá? Un papá ejemplar modelo. Sea maestro en la palabra. Por eso Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Veamos el carácter de un padre conforme al corazón de Dios. Mire, eso está muy tremendo. No vamos a leer todos los versículos porque es mucho, pero ojalá y lo pongan en la pantalla. Número 1. Un padre conforme al corazón de Dios guarda su santidad. Guarda su santidad. Mire, mi amado, David no se preocupó en guardar su santidad delante del Señor, y una de las consecuencias de su pecado era ver con sus propios ojos cómo sus hijos sucumbían ante el mismo pecado que casi lo destruyen a él. Recordemos, mis amados, que lo que se siembra se cosecha. Pero David decía en el Salmo 51, 16, 17: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amado papá, lo primero que debes buscar como padre es la santidad. ¿Dicen amén los papás? ¿Dicen amén los papás? Así que si el papá se pone a ver desnudos ahí en su celular, cuidado, le puede criar catarata. Número 2. Un padre conforme al corazón de Dios toma acciones firmes contra el pecado. Y en el segundo libro de Samuel 13, 20 al 23 dice claramente que David, al enterarse que uno de sus hijos había cometido semejante pecado, el rey David no hizo nada. Nos dice la Biblia que solo se enojó mucho, pero no hizo nada. Y como que hay muchos papás así el día de hoy. Ay, mi hijito quebró una olla. Vas a ver, malcriado. Ese es todo su regaño. Ay, es que el niño, mira, trajo 100 pesos de la escuela. Ay, suertudo. Hermano, enseñémosle, hermano amado, ¿por qué? Tenemos que tomar autoridad nosotros. Si no los disciplinamos, va a ser un dolor de cabeza cuando sea grande. ¿Cuántos dicen amén? 3. El padre debe ser prudente y guardar el corazón de sus hijos. Mis amados,
A veces llegamos a la idolatría. De verdad, hoy es una generación de cristal bastante difícil. Hoy los niños en la escuela no se les puede regañar, no se les puede levantar la voz, nada. Mis amados, estamos viviendo una etapa bastante difícil. Segundo de Samuel 13, 24 al 27, ahí vemos cómo Absalón tomó venganza. Armó una reunión donde el invitado y platillo principal era su hermano Amón. Ahora recuerden, mis amados, que Amón se metió con su misma hermana. Violó a su hermana. Entonces eran hermanos con Absalón. ¿Qué pasó con Absalón? Al ver que su hermanito Amón había violado la otra su hermana, causó rencor. Este no lo pudo haber hecho, lo voy a matar. Y hasta que lo logró. En este convivio que hizo Absalón era solamente una trampa. Por eso David al principio le pareció sospechoso que Absalón pidiera la asistencia de su hermano Amón, pero como su hijo no le importó, lo dejó ir él y a todos sus hermanos. Ahora la pregunta es: David, acostumbrado al arte de la guerra y conocedor de lo que es capaz el ser humano por venganza, ¿no sabía lo que podría pasar? Claro que sí, claro que sí. Pero David no fue prudente, no fue sabio, no guardó el corazón de su hijo, dejó que lo matara el otro hijo. Hermanos amados, ¿cuánto de esto no se vive en las familias el día de hoy? ¿Cuánto de esto no vemos el día de hoy? A ver, los hijos en la casa están ahí sopapeando entre mismos hermanos. Y ahí está el papá: el que gane le doy un premio, dice todavía. Así que ahora sí, mis amados, que aquí hay que poner autoridad. Autoridad. El papá debe ser prudente, debe guardar el corazón de sus hijos. Número 3, el papá no es pasivo, sino decidido. El papá debe tomar decisión, según el segundo libro de Samuel 13, 33 al 39. Aquí vemos cómo llegó la desgracia a la familia de David. Su hijo Absalón, lleno de amargura y odio, mató a su medio hermano. Entonces, al enterarse David del asunto, la Biblia nos dice que lloró con gran lamento y se mantuvo llorando así por varios días. Entonces, mientras que David seguía lamentándose y había sido consolado de la muerte de Amón, quería ver a Absalón. Pero ¿sabe qué, hermano? Solo se quedó en deseo, porque no hizo nada para acercarse a su hijo. Un padre conforme al corazón de Dios debe ser decidido y no pasivo, tomar acción en vez de quedarse en la indecisión. La falta de carácter trae inseguridad y falta de confianza a quienes nos rodean. Mis amados, hay momentos que tenemos que tomar la autoridad de Dios. De verdad, mis amados, tomar la autoridad de Dios. Debemos ser decididos. Hay veces que los hijos se pasan de lanza. Y mis amados, aquí es donde entra la mano dura. Por eso Spurgeon dijo en una ocasión: con una mano dando y con la otra sobando. Es un buen dicho. Otro: un padre conforme al corazón de Dios no es indiferente ni insensible. Según el segundo libro de Samuel 14, 23 al 28. Por mediación de Joab, general del ejército de David, Absalón regresó de su lejanía donde estaba, porque se había ido a esconder. Pero lo que vemos aquí es que David no quiso verlo, sino que lo envió a su casa. Vean, mis amados, ¿cuánto de eso no hay padres el día de hoy? Cometen ilícitos y ahí anda, hijito, en la casa, anda, guardate, no salgas. Por eso hay mucho descontento en las familias. Otra característica: es el primero en dar ejemplo de perdón y restauración. Segundo de Samuel 14, 31 al 33. Absalón se acercó en humildad a su padre y él le respondió. Mire cómo le respondió:
Lo mató a su hermano Amón. Se fue a esconder. Lo mandó a llamar. Volvió a regresar. Cuando regresó, en lugar que le llamara la atención, en lugar que lo castigara, lo mandó a su casa. Pero después de tanto escondite, regresa a Absalón. Regresa a saludar a su papá. ¿Y sabe cómo lo recibe? Con un beso. Ahora, mis amados, ¿un beso va a devolver la honra de una joven violada? ¿Un beso podría devolver la vida de Amón, quien no pudo controlar su lujuria? ¿Un beso devolvería a Absalón, que vivió escondido? Mis amados, Absalón necesitaba mano dura, no solamente un beso, necesitaba mano dura. Otra característica de un padre conforme al corazón de Dios: piensa en los demás antes que él mismo, según el segundo libro de Samuel 15, 13 al 14. La rebelión empezó y muchos se pusieron de parte de Absalón. En ese lugar, mire, empezaron a levantarse la gente y empezaron a defender a Absalón. ¿Sabe qué hizo David? Lo que hizo David es que él se fue a Jerusalén también a esconder. Estuvo bien en hacerlo, porque él pensó: si yo dejo que la gente se amotine, van a haber muertes, mejor me voy. Eso nos lleva a tener también otra característica más: pone su vida en las manos de Dios. La vida de David fue una vida de contrastes y crecimiento. Por un lado, era un pésimo padre, pero el otro, en momentos de crisis, salía lo mejor de David. Entonces, mis amados, lo que vemos es que un padre conforme al corazón de Dios tiene sabiduría. Hoy los tiempos, mis amados, han cambiado muchísimo. Padres, hoy vemos cómo nuestros hijos se han salido del huacal. Algunos ya no quieren estudiar, otros sí, otros terminan la carrera, otros no, unos quieren trabajar, otros no. Pero creo que nosotros tenemos que regresar a lo de antes. Mis amados, tenemos que cambiar la filosofía de vida, mis amados. Y el único que lo puede hacer son nosotros los padres, directamente con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Y tú, hombre, esposo o padre, ¿qué estás haciendo ante Dios, que te llamó con llamamiento santo? Mis amados, ser un hombre, un esposo y un padre conforme al corazón de Dios requiere vivir guiados por el amor sacrificial, por la humildad y una dependencia constante en Dios. No es solamente buscar la perfección, sino de tener un corazón dispuesto a buscar la voluntad de Dios, rectificar los errores y servir a la familia. Oramos. Padre que estás en los cielos,